Estamos un año más aquí en esta linda catedral de la ciudad de Santa Ana para festejar la vuela de nuestro Señor Jesucristo. Una devoción tan grande que caracteriza toda la Iglesia católica en el mundo. ¿Por qué esa gran importancia a una mujer que tampoco fue la mamá de Jesús? Y además una importancia a una mujer de la que en verdad la Sagrada Escritura no habla. Si ustedes ven, por ejemplo, en todos los evangelios, en particular en los evangelios de la infancia de Jesús, decir el evangelio de San Mateo y aquello de San Lucas, no se habla de Ana, se habla solamente de la Virgen María y de cómo ella quedó embarazada por medio del Espíritu Santo. De Ana, en verdad, conocemos junto a su esposo San Joaquín las pocas noticias que llegan a nosotros mediante los evangelios apócrifos, es decir, los que fueron escritos después que se terminó la revelación con la muerte del último apóstol y evangelista que fue San Juan. Él murió alrededor del 90 después Jesucristo, y en particular el escrito apócrifo de Santiago, que habla de Santa Ana, un libro que fue escrito en el segundo siglo después Jesucristo. Entonces, al término de la revelación, es decir, después que terminó la revelación de la Sagrada Escritura. Por eso lo llamamos apócrifo, porque puede ser que él tenga una testimonianza auténtica, pero el escritor sagrado no escribió bajo la influencia del Espíritu Santo, y además que tampoco el escritor que escribió hacía parte del número de los discípulos de Jesús, y puede ser tampoco había sido discípulo de los apóstoles. Pero las pocas noticias que tenemos de Santa Ana son muy importantes, de la que yo hablaré en un momento. Pero por ahora quiero decir que estamos haciendo aquí. No solo agradecemos a la misericordia de Dios por el dono de esa gran mujer que fue Santa Ana, no solo alabamos a Santa Ana por su gran generosidad y su fidelidad a la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo alabamos la misericordia de Dios que magnificó, exaltó abundantemente la belleza del ser humano mediante Santa Ana y San Joaquín. Nosotros no somos solamente miserables, así como lo somos cada uno de nosotros, yo en primera persona, porque tenemos tantas limitaciones personales, porque tal vez no actuamos según lo que pensamos, porque tal vez el egoísmo, el cautiverio se apoderan de nosotros y hacemos cosas malas, pensamos y decimos y actuamos cosas malas. Pero Dios confía en nosotros. Y esto se ve justo en la historia de San Joaquín y Santa Ana. Santa Ana, que venía de una familia de descendencia sacerdotal, y entonces
había crecido ya nell'osservanza della ley, nella meditación de la Sagrada Escritura. Se casó con un hombre de descendencia davídica muy rico, San Joaquín. Todavía en Jerusalén hay una iglesia cerca de lo que era el templo de Jerusalén, a donde los cruzados construyeron ese templo en el siglo XII, en el lugar a donde, según tradición, surgía la casa de San Joaquín. Un hombre rico, un hombre muy generoso, porque repartía su riqueza, todo lo que podía compartir, mitad los daba a los pobres y la otra lo ofrecía en ofrenda a Dios en el templo. Una pareja entonces muy enamorada y muy piadosa al mismo tiempo. Y vivieron por 20 años una gran mortificación, el asunto de no tener hijos. Según la tradición, fue San Joaquín que tenía ese problema, que era estéril. Pero como los dos se amaban muchísimo, como los dos estaban bajo la obediencia a Dios, no iban en búsqueda de otras soluciones, confiaban en la misericordia de Dios, estaban convencidos que antes o después Dios hubiera visitado su casa y que los hubiera bendecido con el don de una nueva vida. Llegó hasta un punto de gran mortificación. Después de 20 años sin tener hijos, San Joaquín, como cada año, según la tradición, siempre repito, se había ido al templo a ofrecer su ofrenda al Señor para agradecer de la generosidad con lo que él diariamente y anualmente venía bendecido a causa de su riqueza. Y mientras estaba ahí para ofrecer por primero al Señor su ofrenda, el sumo sacerdote le ha dicho que él no tenía ese derecho. No podía ofrecer por primero a Dios, ya que Dios no lo había bendecido con el don de unos hijos. Y por eso él se fue bien mortificado y se retiró no solamente del templo, sino de la misma ciudad. Sant'Anna, por su parte, participó de esa mortificación, porque en verdad una casa sin hijos es una casa sin alegría. Yo veo todavía que aquí hay la buena costumbre entre los salvadoreños que tenéis tantos hijos. Yo recuerdo todavía en una celebración que tuve hace pocos meses en la diócesis de Zacatecoluca, me parece que se llamaba el pueblo San José de las Flores. Había más niños que papás en esa capilla. Era lindísimo. Y también la homilía, como ahora, venía interrumpida, ¿verdad?, de la voz de un bebé que lloraba. Era un concierto por mí, que como italiano vengo de un lugar a donde lastimosamente hace décadas que nos encontramos en lo que nuestro venerado Papa Francisco llamaba invierno demográfico. Qué triste moverse por la ciudad e encontrar solamente viejos. Qué triste, una ciudad sin futuro. Gracias a Dios que aquí en El Salvador, y estoy seguro también aquí en la ciudad de Sant'Anna,
hasta ahora no hemos encontrado un periodo de invierno, ¿verdad? Estamos en pleno verano, es así, ¿verdad? Entonces, una casa que parecía olvidada por Dios. Cuántas oraciones, cuántos ayunos, cuántas mortificaciones, cuántos sacrificios, cuántas peregrinaciones hicieron San Joaquín con Santa Ana. Hubieran podido decir, ya basta, divorciámonos. Uno de los dos puede ser, antes que se quede estéril por la edad, uno de los dos puede ser que tendrá hijo casándose con otro. O puede ser, podían decir, ya no creemos más, hemos honrado al Señor con la obediencia a la ley. ¿Y a qué ha llevado esa obediencia? A ti, querido hermano, a ti, querida hermana, que está en las pruebas, que puede ser en el silencio de tu casa, sigues llorando, que puede ser bajo la tentación del demonio, convencida que Dios te ha maldecido, que se ha alejado de ti, que no escucha tus oraciones, que no acepta tus sacrificios, tus promesas. Sigue con confianza, cumpliendo la voluntad de Dios. Santa Ana y San Joaquín son testigos que Dios nunca olvida nuestras oraciones. Es necesario, queridos hermanos, seguir con fe, confiando en la voluntad de Dios, en su misericordia, confiando en la riqueza de su palabra. Dios es todopoderoso, Él todo lo puede. Pero, siendo todopoderoso, non siempre su voluntad coincide con nuestro deseo. Non siempre, entonces, Él responde a nuestras peticiones cuando lo queremos nosotros. Llega el tiempo, así como fue por San Joaquín y Santa Ana. Llegó el tiempo, 20 años después casados, cuando ya físicamente Santa Ana ya no tenía la condición, pienso que había superado los 40 años, ya no podía concebir más hijos. Llegó ese tiempo. ¿Por qué justo en ese tiempo? ¿Por qué? Para que Dios manifestara su omnipotencia. Todo es posible a Dios. Y eso es un signo. Cuando humanamente nuestras esperanzas fracasan, cuando ya hemos abandonado nuestro deseo de felicidad, cuando ya pensamos que hemos sido abandonados por Dios, es ahí que Dios actúa. Y qué lindo. Después, 20 años de desierto, aquella tierra desierta que eran las entrañas de Santa Ana, tuve la posibilidad de generar una vida nueva, la Virgen María. Entonces he dicho que alabamos a Dios porque Él ha magnificado la naturaleza humana, he dicho al comienzo de mi homilía, y es así, la exaltó al punto de tomar esa naturaleza humana, como he dicho ya, en el momento de gran debilidad, y ahí Él entra, interviene. Qué linda historia es esta.
qué grande milagro se cumplió en el interior de Sant'Anna. ¡Qué grandeza! Una mujer que había vivido 20 años castigada, que puede ser cuando salía de su casa, iba caminando por la sombra para que nadie la viera y nadie la juzgara, diciendo: mira, está pasando la mujer maldita por Dios porque no tuve hijos. Y ahora su esterilidad, lo que aparentemente podía parecer una maldición, se volvió en fecundidad. ¿Y qué fecundidad? Ustedes saben que nosotros, los católicos, creemos que la Virgen María es... ¿Cómo es la Virgen María? Hay un título que también ustedes tienen, no solamente yo que vengo de tanto lejos. La Virgen María es la Virgen Repítenlo. Muy bien. Quiere decir que la Virgen María no tiene mancha de pecado original. ¿Y a dónde ella tenía que recibir ese pecado original? Así como por cada uno de nosotros, ella, para recibir el pecado original, tenía que recibirlo justo en el momento en que ella venía procreada por sus papás, es decir, cuando en las entrañas de Sant'Anna ella comenzó a existir. Es ahí que ella hubiera recibido el pecado original. Es entonces en el interior, en el vientre de Sant'Anna, que se cumplió ese gran milagro. Y es por eso que nosotros la alabamos. En particular por el asunto que el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María se cumplió en ella, adentro de ella. Es ahí que la Virgen no recibió el pecado original. Pero pienso, hay otro milagro. Eso es el milagro cumplido por la gracia de Dios, porque solamente Dios claramente podía decidir que una mujer que tenía que ser la madre de su hijo viniera concebida sin pecado original en las entrañas de su mamá, quiere decir de Sant'Anna. Pero hay un milagro que no es, que es la consecuencia de la gracia, pero que viene de nuestra humanidad. Ese milagro es el milagro de la educación. Sant'Anna non solo concibió la morada santa, el templo santo de Dios, que era su hija, la Virgen María, que hubiera hospedado el Verbo de Dios que en ella se hubiera hecho carne. No solo hizo esto, Sant'Anna preparó a su hija con el ejemplo, con la bondad, con la caridad, con la atención hacia los demás, con la oración. Fue ella, junto con su esposo, que comenzaron a enseñarle a la Virgen la Sagrada Escritura. Fue ella que enseñó a su hija de esperar el cumplirse de las promesas de Israel, de esperar el Mesías que hubiera llegado gracias a la disponibilidad que su hija María hubiera dado al ángel cuando le apareció siendo prometida de San José. Eso es el milagro humano.
esa enseñanza de la Sagrada Escritura. Y ahora llega la parte conclusiva. Queridos, me parece que ustedes se llaman santanecos, ¿verdad? Quiero aprovechar de mi autoridad porque quiero dar una misión a esta diócesis de Santa Ana, porque es muy bonito festejar la grandeza de esta gran mujer, de esta abuela. Santa Ana necesita que su memoria sea celebrata diariamente por cada santaneco, a partir del obispo, para terminar con el último nacido de esta ciudad. ¿Y cómo celebrar su memoria diaria? Sino con la enseñanza. El compromiso que tenemos cada uno de nosotros aquí en El Salvador es tener la valía de seguir anunciando el Cristo vivo, nuestra esperanza, nuestra salvación. No serán los planes, las ideas políticas, todas las finalidades teóricas que podemos tener, si no anunciamos a Cristo. No hemos cumplido con nuestra misión. Así como hizo ella, Santa Ana enseñó a su hija a esperar al Mesías. Puede ser sin saber que el Mesías hubiera sido su nieto. Nosotros también tenemos que enseñar a cada uno que nuestra confianza no viene da ninguna sabiduría humana, da ninguna. Nuestra confianza viene dalla misericordia de Dios. Y que no vamos en búsqueda de ninguna respuesta, sino da ese amor que se ha hecho misericordia y que se aproxima a cada uno de nosotros mediante la celebración y la escucha de la palabra de Dios y los sacramentos. Cuánto es precioso todo esto. Enseñámoslos en nuestras instituciones escolásticas a partir del UNICAES. Enseñamos todo esto en nuestras parroquias, en las pequeñas comunidades, para que el nombre de Jesús sea alabado, para que el nombre de Jesús no se quede solamente en nuestros labios, sino entre en nuestros corazones. Así como fue por vuestra patrona, esa palabra de Dios, en ella se hacía carne en todo momento, en particular en los largos 20 años en que todo el mundo pensaba que ella fuera maldita porque no tuve hijos. Pero lo que le daba consuelo, además del amor de su esposo, era el confiar en el Todopoderoso. Y así, esta fiesta tan bonita no solo sea signo de amor y de devoción a vuestra santa patrona, mas sea también un compromiso que cuando quitamos los trajes de la fiesta, seguimos imitando ese gran modelo de enseñanza a las nuevas generaciones. Es esa la misión de los abuelos en particular, esa memoria que se tiene que participar, es decir, se tiene que entregar a los demás. Ojalá que esa memoria no cuente solamente de las historias de los antepasados, ma que tenga también esa posibilidad de contar de cómo fue grande la misericordia de Dios en la vida de nuestros antepasados. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo.